El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy nos encontramos en este programa de Guadalupe Hoy. Como siempre, del Centro de Estudios Guadalupanos nos acompañan dos personas, el arqueólogo Eduardo Merlo, que ya nos ha hecho el favor de acompañarnos en otras ocasiones. Arqueólogo, buenos días. Muy buenos días. Y nos encontramos también con el ingeniero Jesús Hernández. Jesús Hernández colabora con nosotros, es el más joven de los colaboradores en el Centro de Estudios Guadalupanos. Buenos días, Jesús. Buenos días y un feliz año para todos. Muy bien, gracias. Y pues entramos con el tema. Hoy se presta mucho a hablar de María. Hoy es un día mariano. En la liturgia de la Iglesia celebramos a María, Madre de Dios. Y realmente da el tema para muchas cosas, porque en la liturgia de hoy también las lecturas nos hablan pues de a quién se le manifiesta primero Dios como niño, a quién se le anuncia, y tenemos pues a los pastores que van corriendo, ¿no? Dice el Evangelio que los ángeles les anuncian a los pastores y son los primeros en saber de este acontecimiento. Hablamos también, bueno, cabe hablar de este acontecimiento, convendría aclarar qué diferencia hay entre un hecho y un acontecimiento. Yo creo que para que los amigos que nos escuchan se mantengan, o sea, no se pierdan los siguientes momentos, qué hay de diferencia entre un hecho histórico y un acontecimiento. Y segundo, bueno, el hecho también de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ella como Madre de Dios también, como María, se manifiesta como Guadalupe, y ella misma lo dice, ¿no? Se lo dice a Juan Diego, también un personaje que ciertamente no es un pastor, pero como pastor podremos hablar de la humildad y sencillez. ¿A quién se manifiesta primero el mensaje guadalupano? Pues es a Juan Diego. Y Juan Diego, como los pastores, también van y corren a anunciar lo que han visto, ¿no? A dar a conocer lo que han visto. Pero bueno, estamos también iniciando el año y se relaciona esto con pues todo el cúmulo de fiestas y de celebraciones que hemos tenido. ¿Qué nos podría hablar de esto, arqueólogo Merlo? Como somos muy afectos, culturalmente hablando, a través de la historia, a marcar ciclos, a proponer fechas importantes, desde la más remota antigüedad se establecieron los cambios de año por la observación de los fenómenos celestes, por la trayectoria del sol, etcétera, y se fueron conformando los calendarios de cada cultura. En la nuestra, en la cultura cristiana, heredera de muchas otras culturas, de la romana, de la judía, de la babilonia y de otras tantas, muchas, se fue conformando el ciclo que llamamos año, de acuerdo con las disposiciones de la Iglesia, porque acuérdense ustedes, el año, en el momento en que Jesús nació, empezaba en marzo, porque privaba el calendario romano. Los judíos estaban conquistados por los romanos, y de acuerdo con esto el año nuevo era el último día de febrero, recibiendo el 1 de marzo como el primer año del mes, dedicado al dios de la guerra. Así eran los romanos, terribles, o sea que su primer festividad era para el dios de la guerra, y le zumbaban a medio mundo. ¿Era lo que llamaban los idus de marzo? Los idus de marzo, sí, exactamente. O las témporas de marzo también, y empezaban zumbándole a medio mundo, crearon un imperio. De ahí que si el marzo es el primer mes, sea correcto decir septiembre, octubre, porque es el séptimo, si contamos. Marzo es el primero, abril es el segundo, mayo el tercero, junio el cuarto, julio el quinto, agosto el sexto, y séptimo será septiembre, 8 octubre, 9 noviembre, es diciembre.
Es decir, eso era el 11, era el mes dedicado al dios del sol, a Febo o a la fiebre, y ya, ahí se terminaba el año. Entonces, al hacerse oficial el cristianismo, al reorganizarse el imperio ya bajo la égida del cristianismo, se decidió trasladar el principio del año para hacerlo coincidir más o menos con el nacimiento de Jesús. Con la propuesta del nacimiento de Jesús, ya dijimos en un programa anterior que la Iglesia no engañó a nadie cuando propuso el 25 de diciembre, lo hizo desde el principio con la deliberación, con la absoluta verdad de que lo que se hacía era anteponer la figura de Cristo a los viejos dioses paganos. Es decir, porque los datos de la Navidad, a mí me da risa que veo en algunas revistas de estas escandalosas que dicen, Jesucristo realmente no nació el 25 de diciembre. Es un cuento. No, no hay ningún cuento. La Iglesia cuando estableció el nacimiento de Jesús lo hizo diciendo, si el solsticio de invierno era el nacimiento del sol en muchas culturas, el nuevo sol que alumbra este mundo es Jesucristo. Y por eso anteponemos la fiesta y ya, punto, no estamos engañando a nadie. Históricamente no, pero espiritualmente y realmente, es decir, desde el punto de vista de las funciones de la Iglesia, Cristo es la luz y por lo tanto empieza. Sin embargo, entre el solsticio y el principio del siguiente mes hay unos cuantos días. Entonces, por eso no contamos como primer día del año el 26 de diciembre, sino el 1 de enero. Y así ha transcurrido, por lo menos desde épocas muy antiguas, la nueva conformación del calendario. Se respetó el calendario juliano y después ya con la corrección que hizo el Papa Gregorio XIII, entonces tenemos el calendario actual, el que está vigente, y este es el que estamos empezando precisamente hoy. Es importante que la Iglesia le dedique a la Virgen María el primer día del año. En este caso coincidió, María como Madre de Dios inicia el año litúrgico y eso es muy bonito, es un símbolo extraordinario. Decíamos, María, se manifiesta en el caso de Guadalupe, pues primero a una persona muy sencilla, a Juan Diego. Es un ejemplo de humildad. Yo creo que la virtud, si cuando se canonizan a las personas que son así reconocidas santas, se les reconoce alguna o algunas virtudes que destacan en ellos, pues yo creo que podríamos hablar de la humildad como virtud a destacar en San Juan Diego, en este caso ya canonizado, ¿no? Pero en el caso de Guadalupe, ella también, en este caso decíamos, está celebrando el día de María, Madre de Dios. ¿Y cómo es que se manifiesta Nuestra Señora de Guadalupe como Madre de Dios? ¿Podríamos comentar algo, Jesús? Bueno, pues se identifica plenamente, por su nombre. Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdaderísimo Dios. El verdaderísimo Dios, con los nombres que los aztecas le daban a ese Dios verdadero en el quien creían. Ipalnemohuani, Moyocoyani, Teyocoyani, Tloquenahuaque. Los títulos que indicaban su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Entonces, la Virgen María se identifica como madre de ese verdaderísimo Dios en quien ellos, como indígenas, habían creído. Y entonces con eso, ¿sabe Juan Diego de qué se trata? Nada usual, por supuesto. Se trata de algo muy especial. Del mismo modo, hubo un sacerdote que, por ejemplo, hace ese paralelo con el mensaje del ángel a los pastores. Hoy os anuncio que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Igual, de esta manera la Virgen viene a anunciarles que ella les viene a traer a ese Salvador, a ese Dios que ellos habían conocido y habían honrado a su modo, como ellos querían, a su manera, con sus costumbres y tradiciones, y ella viene a ennoblecer esa religión de ellos, viene no a destruirla, viene a darle plenitud, viene a darle acabamiento. O sea, ellos no estaban equivocados por creer en ese único Dios, verdaderamente, ¿no? Entonces la Virgen María viene a enseñarles que ese verdaderísimo Dios en quien ellos habían creído era Jesucristo, el Dios que les predicaban los españoles y que ellos hasta ese momento no aceptaban. Claro, porque estos nombres que se les daban no eran
nombres de un dios o de dioses, sino eran atributos de un ser superior, ¿no? Y entonces, cuando viene María y le dice, soy la madre del verdaderísimo, ella precisamente, como bien dices, da plenitud, y todos estos atributos los tiene este verdaderísimo Dios, ¿no? Entonces, no solamente Juan Diego, sino que toda la población de indígenas lo acepta, lo capta, y es el gran prodigio, ¿no? El gran prodigio que este códice, cuyo código lo tienen los indígenas, lo entienden perfectamente y lo hacen aceptar. Y bueno, hago un paréntesis pequeño para dar la bienvenida al doctor José Luis Campos, que también pertenece al Centro de Estudios Guadalupanos. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Ingeniero, buenos días. Maestro Merlo, buenos días. Ingeniero Jesús, buenos días. Y feliz año, Radio Escuchas, aquí con el gusto de siempre. Feliz año a todos, que Dios nos derrame bendiciones y la Santísima Virgen de Guadalupe, pues también. Muy bien, pues decíamos, hoy es un día mariano, María Madre de Dios, pero quisiera también enfocarme a las características de María. María, cuando precisamente nos narra el Evangelio del día de hoy, que nos propone la Iglesia, dice que, bueno, los pastores van a adorar al niño y corren a anunciar, a dar a conocer lo que han visto los pastores. Y María guarda esto en silencio, y en su corazón, y lo medita, dice el Evangelio, lo medita. No se pone a gritar, ¿no? Yo soy la Madre de Dios, yo, lo que hoy muchas veces ocurre, ¿no? Parece ser que en nuestros medios, quien más se abanica a sí mismo es el que más logra cosas, ¿no? Para conseguir un puesto. Pues a veces es un poco chocante los currículums que vemos, ¿no? Pero no solamente el currículum que vemos que es probable, es el comprobable más bien, ¿no? Con todo eso, sino que a veces lo que uno dice de sí, y tendemos a decir cosas, a alabarnos demasiado, ¿no? Entonces María nos da ese ejemplo de humildad. Primero guarda las cosas en su corazón y las medita, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, hablando de esta virtud, de la humildad, también en el caso de los pastores, bueno, pues ¿quiénes son los pastores? Son personas sencillas que viven en el campo, que trabajan en el campo, que cuidan a las ovejas, que si de algo entienden es de la naturaleza. No entienden de cosas muy complejas, no entienden de cosas muy rebuscadas. Sin embargo, es a ellos a quienes se manifiestan primero los ángeles para que vayan a ver al Redentor, al recién nacido Redentor, ¿no? María también da ejemplo de humildad, y podríamos decir que un factor común de estos personajes, María, los pastores y en nuestro caso, en el caso de la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, es esa gran humildad, ¿no? ¿En qué momento podríamos señalar algunos rasgos de la humildad de Juan Diego? Bueno, yo antes quisiera decir algo muy interesante que acabas de comentar. Los pastores son los primeros que llegan a la gruta de Belén. En el caso de Juan Diego es el equivalente. No había pastores en estas tierras porque no había animales de pastoreo. Van a llegar bastante más tarde que el milagro guadalupano, no bastante, 6 años después. Empiezan a llegar las remesas de chivos, que es básicamente el primer animal de pastoreo que llega, chivos, y luego ya borregos, pero los borregos llegaron tantito después, 1537, las primeras remesas. Pero el equivalente son los campesinos, son la gente del campo, como Juan Diego, que es un hombre que teje petates en su lugar de origen, por eso es originario de Tulpetlac, Tule, Petlac, petate, donde se hacen petates de Tule, donde se hacen camas. Los petates de Tule eran las camas. Si ustedes, bueno, los petates ahora ya son una rareza en nuestra vida cotidiana, pero los petates que generalmente conocemos son de palma y son planitos, muy delgados. Esos no servían para acostarse. Pues se puede uno acostar, pero pues es incómodo, es muy delgado. El petate para acostarse era de Tule, que es más grueso. Todavía por ahí en algunos pueblos de la Mixteca y de algunas regiones de nuestro estado se alcanzan a ver estos petates de Tule gruesos. Y sillas también. Y sillas de Tule, exactamente, que son más cómodos o menos difíciles, menos duros para dormir. Bueno, los especialistas dicen que lo duro es lo mejor para dormir, así que nuestros, indígenas son más sanos en ese sentido que nosotros, que
le metemos resortes y toda Pero bueno, a lo que voy es eso. Juan Diego es el equivalente de los pastores. Es un hombre sencillo, humilde, no tiene ninguna pretensión. Y él lo dice. La forma como él contesta a la Virgen es extraordinaria. Primero se pregunta por qué. Él, ¿por qué? Si él no es nada. Él es colita, escalerita de tablas. Son comparaciones que se usan mucho en el mundo prehispánico y incluso en el mundo actual de los hablantes de náhuatl. El compararse con cosas que son muy, muy poquito. Él dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no escogiste al propio obispo? ¿Por qué no escogiste a alguno de los nobles? Incluso de los nobles indígenas. No, lo escoge a él por sencillito. Es decir, él no va a hacer ninguna ostentación, ni va a decir, yo soy el que fue escogido por la Virgen para anunciar el milagro. Nada. Él siempre va a ser tímido. Lo van a ningunear, como ha sucedido con muchos otros personajes importantes, y bueno, pues al principio él se deja vencer por esa timidez, y por eso le da la vuelta. Ahí sí le da la vuelta en todo el sentido de la palabra, no pasa por el mismo lugar de siempre, le da la vueltecita al cerro por otro lado, y lo busca la Virgen allí donde estaba evadiendo el recado, la encomienda. Ahí se le aparece la Virgen y le dice, pues, ¿qué pasó? Sí, eso es muy bonito, a mí me gusta. Es una buena semejanza con los sencillos pastores que llevaron sus regalitos a Belén. ¿Qué le pudieron llevar? Su quesito de cabra, y más para María y José que para el niño. Es simbólicamente para el niño lo que le ofrecen. Pero es una figura muy, muy hermosa. Y tenemos que hacer una pausa. Vamos a continuar en un momento. Sí, es extraordinario esto que nos dice cómo relacionarnos precisamente con Dios, con la Virgen, ¿no? Qué ejemplo nos dan estos personajes. Pero regresamos en un momento y doy la bienvenida a Lupita Benítez, que nos acompaña en el teléfono, y a Toño Bravo, que también nos ha estado acompañando y ayudando en el teléfono. Gracias, y continuamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Buenas tardes, regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Ya estoy aquí en la mesa con nuestros invitados. Les recuerdo los números de teléfono. Nuestros números son 273-3301 y 273-3302 para que nos llamen, nos hagan sus comentarios, sus preguntas. Gracias y continuamos. Muy bien, gracias. Hace rato se me olvidó presentarme. Bueno, soy Gerardo Valle, también conduciendo este programa junto con Toño Bravo, a quien acabamos de escuchar. Pero estábamos mencionando precisamente las características de estos pastores, de Juan Diego, y cómo se relacionan con Dios, con la Virgen, ¿no? La humildad, decíamos, es un factor común, y el arqueólogo Merlo nos narraba la situación que había en América en esa época, el descubrimiento de América. No habían pastores, pero sí había gente de campo, campesinos, que precisamente parece que en la mayoría lo que les distingue es esa sencillez, ¿no? El reconocer, bueno, el ver en la naturaleza todo lo creado, pues se ve al Creador, ¿no? Dice el libro de la sabiduría, ¿no? Insensato aquel que viendo la obra no ve al Creador de la obra, ¿no? Entonces los campesinos pues están diario viendo esa obra, y además viendo pues lo poco que somos y lo dependientes que somos de Dios, ¿no? En el caso de la lluvia, de los ciclos, como decíamos, del año, etcétera, ¿no? Pero Jesús, ¿nos quieres comentar algo? Mira, y te voy a decir, eso pasa hoy en día. A mí me pasó con un campesino en la Mixteca oaxaqueña, un campesino que a duras penas hablaba español, lo hablaba con mucho trabajo. Resulta que a él, en su pueblo, llegaron los testigos de Jehová a querer predicarle, por supuesto, porque él, según ellos, no conocía de Dios, no sabía sobre Dios, y ellos venían a enseñarle sobre Dios. Y él lo que les respondió fue eso: pero ¿cómo voy yo a no saber de Dios si yo lo veo, que me da comida, que me dan mis animalitos? O sea, sí, o sea, es cierto, y eso pasa hoy con la gente así de sencilla.
La sencillez es algo que nos demuestra la Biblia que Dios quiere. Dios se revela, recordemos que o sea, la primera persona que se entera de que ya está por llegar el Mesías es la propia María. El ángel llega con ella. María es una muchacha sencilla, seguramente inculta, de pueblo, o sea, una muchacha muy humilde también. Entonces, los apóstoles que Cristo escoge para realizar, como primeros anunciadores al mundo ya, son también pescadores, gente ruda, inculta, sin mayores luces. Entonces, siempre nos encontramos con que Dios procura esto, revelarse a los más sencillos, a los más puros, a los más limpios de corazón, porque son los que más fácilmente entienden y saben apreciar esto. Por ejemplo, también la misma Virgen, ya vimos el caso de Juan Diego, recordemos el caso de Lourdes, la pastorcita, igual, es una pastorcita inculta, humilde, Santa Bernardita Subirú, los pastorcillos de Fátima. Es una constante esto de la humildad, y yo pienso que es una lección para nosotros, porque a fin de cuentas nosotros estamos llamados, igual que los apóstoles, a anunciar la buena nueva. Pero para ser dignos de anunciar la buena nueva tenemos que hacernos como ellos. Recordemos que Cristo en el Evangelio lo dice, los que sean semejantes a los niños, de ellos es el reino de los cielos, y no por ser infantil, sino por ser humilde, sencillo como los niños, ¿no? Yo pienso que es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Si queremos anunciar el Evangelio, tenemos que empezar por ser capaces de hacerlo, primero de recibirlo y luego de darlo, y la clave es la humildad. Claro. Doctor Campos, ¿qué nos puede decir? En este orden de ideas del ingeniero Jesús, yo quiero recordarles esas palabras de vida eterna en donde el Señor da gracias y dice: gracias te doy, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los más humildes, a los más sencillos. Esto viene a colación porque para muchas personas hablar de religión o pensar la religión se les hace muy complicado y mejor le dan la vuelta, como dice nuestro Merlo. Mejor pienso otra cosa, vivo aquí y ahora y mejor no pienso en Dios ni nada, no me interesa. Quiero vivir y sacar adelante mi vida, mi proyecto y demás, mi futuro. Pues no. Hoy en día se ve que, y los filósofos dicen, hay dos maneras para llegar a Dios, por las buenas y por las malas. Por las malas es el Dios de los filósofos, filosofando, razonando, estudiando teología, dogma y demás. Y por las buenas, el Dios de los creyentes, abrir el corazón al misterio, abrir el pensamiento y agradecer a Dios por la vida, por lo que tenemos. No querer entenderlo todo así intelectualmente. Dios proveerá, como decían los mayores. Y pues esto. Eso en algunos círculos se conoce como la fe del carbonero, ¿no? La fe de aquel sencillo que a lo mejor está pues lleno de hollín, lleno de pues mugre, suciedad en trabajo físico y demás, pero que en el trabajo descubre lo grande de la vida, los misterios que hay en el vivir mismo, ¿no? Y en el existir. En fin, esa frase hace mucho que yo no la oía y ahorita me hicieron recordar, ¿no? Bueno, ese término de la fe del carbonero que se conoce de esta manera. Pero bueno, quisiera regresar a lo que comentamos en un inicio del programa. ¿Qué diferencia hay entre un hecho y un acontecimiento? ¿Qué podríamos mencionar al respecto? Un hecho histórico puede ser cualquier cosa que pasa, que sucede, y que a través de la historia pues quedan pues en el olvido o de una manera muy en un recuerdo muy vago, ¿no? Pero un acontecimiento es aquel que cambia el curso de la historia, ¿no? Entonces aquí estamos ahorita frente a dos acontecimientos muy grandes. Primero, el nacimiento de Jesús. Acabamos de conmemorar el nacimiento de Jesús, que cambió la historia. Esto no hay duda, ¿no? Incluso la forma de medir los años, ¿no? A partir de el nacimiento de Cristo se inicia la numeración de los años y es después de Cristo nuestra era, ¿no? Sí, no hay duda aquí. Y el otro acontecimiento que cambia la historia, pues es el acontecimiento guadalupano, precisamente. No queda igual la situación en nuestro país, en nuestro continente, porque pues antes ya hemos mencionado cómo estaban las circunstancias, ya el arqueólogo Merlo nos había comentado la situación y habían muchos hechos históricos, muchos personajes que participaron en esa época, ¿no? Podríamos hablar del mismo Cortés, de Fray Bernardino de Sahagún, podríamos hablar de todos los soldados que estaban involucrados en la conquista, desde antes posiblemente en los mismos nativos, los gobernantes, etcétera.
pero pues como que pasaron a la historia. Yo creo que no hay aquí alguno que nos dé, por ejemplo, la lista de los reyes o emperadores mayas, que además pues desaparecieron, ¿no? Por ahora no sabemos qué, hay conjeturas, hay suposiciones de por qué desaparecieron los mayas, pero bueno, pues eso fue un hecho histórico. Pero lo grandioso del acontecimiento guadalupano es que cambian las circunstancias, cambia la situación y se produce una gran conversión de nativos, de naturales, una gran conversión, y poco a poco esto se hace lo que hoy conocemos como México. Poco a poco, pero con un gran impulso en ese momento, ¿no? Ese momento es crucial, es así, es un acontecimiento que cambia la historia. Entonces, para quien nos escucha, pues podríamos hablar de esta gran diferencia, ¿no? El acontecimiento guadalupano es algo que cambia, que no queda igual la historia, ¿no? Por eso es acontecimiento y no solamente un hecho. ¿Podría mencionar algo? No, es cierto, cambia prácticamente, bueno, primero la aparición de la Virgen de Guadalupe cambia el sentido de la historia de este país, así como el nacimiento de Cristo que mencionaste cambia la historia del mundo. Son acontecimientos fundamentales porque cualquiera puede alegar lo que quiera sobre el acontecimiento guadalupano, lo que quiera, pero lo que no puede negar es que sucedió. Uh-huh. Es decir, muchos dicen, no, es invento de los frailes para ablandar a los indígenas, y otros dicen, no, pues es un milagro verdaderamente portentoso, como son los milagros, etcétera. Cualquiera que sea el camino que agarren, es un acontecimiento. La Virgen de Guadalupe aparece en escena en 1531, y esto le da al país una nueva cara, al país. No había país antes de 1531. Era un territorio que los españoles llamaron Nueva España, fincado en cantidad de pequeños estados, peleados unos contra otros, pero a muerte, incluso de la misma etnia, peleados entre sí. Es el caso, por ejemplo, del centro de México, habitado mayoritariamente por indígenas nahuas, que se odian. Tlaxcaltecas odian a huejotzincas, huejotzincas odian a los mexicas no quieren a los cholultecas, tampoco a los habitantes del Valle de Toluca. En fin, es un pleito terrible. No hay país, no puede haber país porque no hay conciencia de que son un mismo grupo y de que juntos pueden hacer algo más fuerte. Lo más cercano a una organización es el estado tributario de los mexicas, que hemos llamado imperio sin que hubiera realmente un emperador. Todavía estaba en proceso de conformarse como imperio. Le faltaban 10 centavos pues para hacerse, pero no había un país. Es decir, los estados tributarios de los mexicas odiaban a los mexicas justo por tributarios. Es decir, uno siempre rechaza al que nos viene a cobrar los impuestos, hasta la fecha. Los cobradores mexicas de impuestos eran recibidos a duras penas en donde llegaban, es decir, con toda la resistencia posible. Y aquí aprovecho para decir algo que les va a aclarar muchas cosas. El mercado más importante de esos tiempos, el más importante, estaba en la confluencia de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, y se llamaba Xicalanco, así se llama la región todavía hasta la fecha, Xicalanco. Bueno, llegaban los cobradores, los aztecas conquistaron el mercado para cobrar los impuestos del mercado, pues lógico, donde hay mercado hay bienes que van y vienen y que dejan ganancias. Entonces los odiaban. Y con el tiempo, cuando los veían venir, decían, ahí vienen los de Xicalanco. Y luego, por comodidad, como somos afectos todos los seres humanos, ahí vienen los de Xilanco. Y de ahí, chilangos. No sabía eso. Cobradores de impuestos, odiados cobradores de impuestos, sí. Los chilangos. Y hasta la fecha siguen. Hasta la fecha siguen. Bueno, pues con esto damos pie para otra pausa. Regresamos en un momento más. Recuerden los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. Estamos a sus órdenes con los teléfonos. 273-3301 y 273-3302. Regresamos con el programa Guadalupe Hoy. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy.
Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Bien, buenas tardes amigos, otra vez estamos de regreso con este programa Guadalupe Hoy. Y les recuerdo que están abiertos nuestros teléfonos para sus dudas, sus comentarios, estamos a sus órdenes. Les recordamos los números telefónicos son 273-3301 y 273-3302. Muy bien, hemos estado hablando precisamente a partir de María, de la Virgen de Guadalupe, bueno, de la Virgen María, pasamos a la Virgen de Guadalupe y a las personas que están alrededor de ellas, los pastores, Juan Diego, y la característica de estos que es la humildad. Pero quisiera en este momento dar pie a una pregunta que nos hicieron en un programa anterior, y es, ¿qué es el Nican Mopowa? Abusando, quiero comerlo. ¿Qué podemos decir del Nican Mopowa? Es la historia fundamental de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El texto completo más antiguo que conocemos sobre el milagro, sobre el asombroso acontecimiento de 1531, recogido de la narración popular por un sabio natural de Azcapotzalco, egresado del Imperial Colegio de la Santa Cruz, que estaba en Tlatelolco, educado por los franciscanos que mencionabas hace rato, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente, Fray Pedro de Gante, el Padre Olmos, en fin, todos estos sabios de los primeros tiempos que conformaron la nueva cultura mexicana. Ellos son los que modelan la nueva cultura mexicana y atraen a la nobleza indígena, y a veces no solo a la nobleza, sino a los que tienen ganas de aprender, de prepararse. Este señor se llama Antonio Valeriano. Antonio Valeriano no era noble, dicen algunos, no era noble, alcanzó la nobleza precisamente por sus acciones. Llegó a ser gobernador indígena de la Ciudad de México, lo cual era un cargo importantísimo, como quien dice es el sucesor, pues ya con sus bemoles, de Cuauhtémoc, de Moctezuma, de Ahuizotl, de los grandes señores. Claro, con la autoridad de los españoles encima de él, no gobierna a los habitantes blancos de la Ciudad de México, sino a los indígenas. Él recoge todas estas narraciones, todo lo que andaba en la boca de la gente de ese tiempo, y lo presenta en un libro hermosísimo, escrito en la lengua mexicana, en náhuatl, que era la que él hablaba primeramente, y que afortunadamente se conservó sin la primera hoja. No sabemos cómo le haya titulado, portento, maravilla, no sé, no tenemos la menor idea, porque se perdió la primera hoja de ese manuscrito, y por eso se hace con lo que se acostumbra con los manuscritos antiguos, se le pone el título de las primeras frases que tiene el documento. El texto empieza con las palabras Nican Mopowa. Nican significa aquí, y Mopowa puede ser comienza, principia, inicia, porque con esas palabras aquí inicia la relación de la portentosa aparición de la Virgen María, etcétera, 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 etcétera. Es un documento maravilloso, escrito, como dije, en lengua mexicana, pero un tratamiento del lenguaje extraordinario, culto, clásico. Tiene unos giros lingüísticos extraordinarios. Estaba yo aquí mirando la manera, claro, es la traducción del bachiller Lazo de la Vega, que cuando Juan Diego ve a la Virgen, inclina su cabeza, dice, se inclina su cabeza, la saluda, y porque oye su voz, y lo que dice, más o menos traducida con la misma poesía, dice, se inclinó delante de ella y oyó su palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Eso es precioso. En español es precioso, pues en náhuatl es más todavía. Es un documento que narra desde el momento en que Juan Diego tiene el primer contacto en el Cerro Tepeyac con la señora que mira bien a todas partes, como también la escribe y la anuncia Antonio Valeriano, y va narrando todo lo que se sucede entre el 9 y el 12 de diciembre de aquel 1531.
cuando queda impresa en la tilma del indígena. Y un poco más narra una serie de acontecimientos fundamentales en el guadalupanismo mexicano. Ese es el texto, Nican Mopowa. Claro. Hay que tener también presente que es un texto para conocer el acontecimiento, para conocer lo que va sucediendo, pero también en cuanto a la forma, me parece muy bonito resaltar lo que acabas de mencionar, ¿no? Ciertamente está escrito en mexicano, en náhuatl, y por eso mismo se han hecho varias traducciones, pero de todos modos en cualquier traducción podemos ver la forma en que se manifiesta tanto Juan Diego a la Virgen como la Virgen a Juan Diego. Hablando en el caso de la Virgen a Juan Diego, siempre en diminutivo, sí, siempre de una manera muy tierna, muy amorosa. Esto a mí me llama mucho la atención y he pensado en el método evangelizador de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa forma es un método que a los indígenas en la persona de Juan Diego les eleva la dignidad. Después de haber estado derrotados, decaídos, deprimidos, después de la conquista, llega la señora y le dice, Juan Dieguito, hijito, y se refiere a él siempre con amor, con esa ternura. Entonces, el Nican Mopowa, para quienes nos están escuchando, es un documento para leerlo, releerlo y gozarlo, ¿no? Sí, ella le dice a Juan Diego la primera vez, Noshokoyo Juansin. Noshokoyo es una palabra hermosísima. No significa mío. Y Shokoyo alude al Shokoyotl, que es el brote de las plantas. El brotecito, cuando la flor va a empezar a salir, se llama Shokoyotl. Y de allí que a los niños, cuando están brotando, cuando están pequeñitos, se les diga Shokoyotl, Shokoyote, le decimos ahora, Shokoyote, Shokoyotl. Es una palabra tan bonita, mi brotecito, le dice al niño, ¿no? Así le está diciendo, no Shokoyo, mi brotecito. Juansin, Juanito es la palabra española, Juan, con la terminación indígena Tzin del diminutivo. Juanito. Qué bonito, es decir, simplemente que se le aparezca como la Virgen ya es un portento, pero que le hable bonito, en diminutivo, caray, es para sentirse como guajolote con la cola así abierta, es decir, desplegada. La unimos con una segunda pregunta que también se quedó pendiente en un programa anterior, donde nos pedían la recomendación de un libro. Pues yo creo que qué mejor libro que el Nican Mopowa, que realmente es un folleto en cuanto a extensión, pero es un documentazo. Es lo mejor que hay para conocer a Nuestra Señora de Guadalupe. Y después de ahí habrían muchos otros textos, ¿no? ¿Podrías mencionar alguno, Jesús? Bueno, mira, yo te voy a hablar del libro que más me impactó a mí, incluso antes del Nican Mopowa, porque lo leí antes del Nican Mopowa. El libro que más me movió a mí fue uno que se llama Flor y Canto del Nacimiento de México, escrito por Monseñor José Luis Guerrero Rosado, quien es canónigo de la Basílica de Guadalupe, participó en la causa de canonización de Juan Diego, vive todavía. Es un libro muy, muy padre porque es un análisis, primero de la cultura indígena y de la cultura española, de su religión, su sociedad, su psicología, cómo veían la guerra, cómo veían a la naturaleza, a la sociedad, a sus dioses, por supuesto, la honra que les daban. Luego te analiza la conquista, pero te la desgrana psicológicamente, se mete en la cabeza de ellos por medio de sus textos, de lo que ellos decían, de lo que ellos escribían, de lo que escribió Bernal Díaz del Castillo, de lo que escribió Francisco López de Gómara, Bernardino Vázquez de Tapia, todos ellos, los cronistas de la conquista, y cómo veían lo que hacían. ¿Qué opinaban ellos de lo que estaban haciendo antes y después de la conquista? Los frailes, lo que opinaban los frailes de los indios, cómo se expresan de los naturales. Analiza la conquista y te muestra crudamente la realidad que vivían los indios y luego te habla de la Virgen de Guadalupe y cómo es un cambiazo absoluto. Ese libro a mí me hizo ver el acontecimiento guadalupano de otra manera. Para mí desde niño siempre había sido pues un milagro muy bonito, ¿no? Qué padre, la Virgen se aparece con... No, pero ya viendo la situación, el antes y el después, dices que fue algo bárbaro, fue algo único, increíble, imposible la conversión de los indios, y llega la Virgen y se convierten todos en masa. La verdad es que eso está de pensarse y de repensarse.
Y es que los frailes, una cosa que opinaban los frailes de los indios, lo dice Fray Jerónimo de Mendieta, es que los indios iban a ser para siempre súbditos y discípulos, los mejores súbditos y discípulos del mundo. O sea, un honor bastante dudoso, ¿no? Nunca, nada como que se les apareciera la Virgen a ellos directamente, ¿no? Con un mensaje personal para ellos. Entonces es muy, muy interesante ese libro y yo lo recomiendo ampliamente, ¿eh? Muy bien, y de acuerdo a lo dicho me hace recordar también en la liturgia de hoy, la primera lectura, se habla de cómo se debe bendecir y se habla de desear ver el rostro de Dios, ¿no? Que Dios te muestre su rostro. Y me pongo a pensar en Juan Diego cuando ve a la Virgen. La Virgen habla de Dios ella misma, ¿no? Y si nosotros viéramos a Dios, yo creo que sería, bueno, primero habría que ver imaginarnos el rostro de Dios. ¿Cómo sería? Yo me lo imagino con una felicidad, grandeza, lo que, evidentemente, el modelo que tendríamos nosotros, ¿no? Y me imagino cuando, también escuchando hoy en la homilía del sacerdote, donde estuvimos en misa, decía él, cuando nosotros estamos enojados se nota, pero no solamente eso, sino que lo transmitimos un poco. O sea, cuando nosotros vemos a alguien enojado, cambia nuestro semblante. No podemos ser igual. Si teníamos alegría, muy probablemente ahí un poquito se nos amargue el momento, ¿no? Cuando vemos a alguien alegre y vamos tristes o enojados, pues contagia también esto. Bueno, ahora, ver el rostro de Dios, ver todo bondad, todo belleza, nos debe contagiar todo esto. En Nuestra Señora de Guadalupe, ver esto yo creo que es un reflejo del rostro de Dios, y contagiarnos y movernos hacia la bondad, hacia el bien, hacia la belleza, hacia lo excelso del ser humano, ¿no? Yo me pongo a pensar en Juan Diego, en San Juan Diego, pues debe ser extraordinario lo que le sucedió, ¿no? Y viendo en la narración de Nicamopogua, es pues así extraordinario pensar, ver el rostro de Nuestra Señora, escucharla. Y de ahí nos da una forma de ser y de actuar, ¿no? Para, en este caso, bueno, comportarnos también y tener un efecto en nuestra vida. Muy bien, pues tenemos varios temas pendientes y en el siguiente segmento tendremos un poema que nos ha preparado el doctor Campos, pero estamos por entrar en un corte. Les recordamos nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y estamos a sus órdenes para sus dudas y comentarios. Los teléfonos son el 273-3301 y 273-3302. Nuestro correo electrónico es seg@upaep.mx. Muy bien, regresamos en unos momentos para continuar con Guadalupe hoy. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe hoy. Esto es Guadalupe hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Nuestros números de teléfono 273-3301 y 273-3302. Tenemos una llamada del señor Manuel Gómez González, se le agradecemos mucho, y le pregunta al arqueólogo que en la revista National Geographic dice Tiltepetl. No nos menciona en qué artículo, pero nos dice que hay una palabra que es Tiltepetl, y que si así se escribe tal cual, y que si es la sierra que está junto al Pico Nevado. Sí, le robaron por ahí una letra. No es til, sino tlil, tliltepet. Así es en la lengua mexicana. Tliltic literalmente significa negro. Cuando una sierra está muy espesa se le dice tliltepet, es decir, la sierra oscura de tanto árbol. Nosotros tenemos una sierra que era oscura, la Sierra Negra, que así se llamaba, Tliltepet. También se alude a un lugar mítico, mitológico, de el mundo prehispánico, el Tliltepet. Tepeji de Rodríguez, originalmente se llamaría Tliltepet.
Muy bien. También damos paso a un momento poético. El doctor José Luis Campos nos ha preparado un pequeño poema a propósito del momento que estamos viviendo. Entonces, doctor, ¿nos quiere comentar de este poema? Sí, ingeniero Bayo, con mucho gusto. Bueno, pues traigo para ustedes, queridos radioescuchas, un poema que el poeta, literato y cronista de la Ciudad de México, me refiero al maestro Salvador Novo, compusiera allá por el año de 1961. Y que bueno, a la postre así dice. Gracias, Señor, porque me diste un año en que abría tu luz mis ojos ciegos. Gracias, porque la fragua de tus fuegos templó en acero el corazón de estaño. Gracias por la aventura y por el daño, por la espina y la flor, porque tus ruegos redujeron mis pasos andariegos a la dulce quietud de tu rebaño. Porque en mí floreció tu primavera, porque tu otoño maduró mi espiga que el invierno guarece y atempera, y porque entre tus dones me bendiga, compendio de tu amor, la duradera felicidad de una sonrisa amiga. Interesante, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Y bonito, pues él habla ahí que, bueno, primero da gracias por las cosas buenas, por las cosas malas, y pide que entre todas las cosas no le falten los amigos, los buenos amigos. Claro, la sonrisa. Claro. Hablando hace rato del rostro de Dios, ¿no? De Jesús, yo creo que también algo que deberíamos procurar es ese adorno que no cuesta nada y que en la cara de cualquier persona nos gusta verlo, pues la sonrisa, ¿no? Buscar que en nuestro rostro también siempre haya una sonrisa, buscar que nos vean como eso, como amigos, como personas que convivimos con otras, ¿verdad? Y podríamos hablar muchísimo al respecto de la amistad, ¿no? Y del bien, pero regresamos al tema que nos ocupa, bueno, la Virgen María. Comentábamos que hoy es María, Madre de Dios. Quisiera ya en estos últimos minutos aprovechar para volver al tema, Madre de Dios. Cuando María se presenta a Juan Diego en la primera aparición, María le dice, pues yo soy la madre del verdadero Dios, ¿no? Algunas traducciones dicen, soy la madre del verdaderísimo Dios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando los nativos estaban aún sin ser descubiertos, o todavía antes de los españoles, tenían pues varios dioses o varios atributos de dioses, podríamos decir, varios acercamientos al Dios, podría decirlo también así. Y cuando después de la conquista los ídolos son destruidos, los templos son destruidos, son caídos, en la mentalidad de los nativos debe haber una especie de soledad ante sus antiguos dioses o ante sus antiguos atributos de Dios, ¿no? Porque ellos habían considerado que debían sacrificarle personas a los dioses, particularmente al sol, a la lluvia, a Tlaloc, para pues tenerlos así, digamos, contentos o alimentados para que siga el orden del universo, ¿no? El cosmos, en este sentido. Pero cuando se da la conquista, se les quitan muchos de estos ídolos, se les prohíbe los sacrificios humanos. Sin embargo, sigue saliendo el sol, sigue lloviendo, sigue el cosmos, sigue el orden del universo. Y entonces ese es otro tema interesante que me parece importante por parte de Nuestra Señora de Guadalupe, porque llega y en ese contexto, en esa mentalidad, les dice, yo soy la madre del verdaderísimo Dios. Y entonces, otra vez, ese decaimiento y esa sensación de derrota, creo que les ayuda, más bien, esta frase les ayuda a quitar esa sensación de derrota, ¿no? Y decir, sí, ahora sí, ya tenemos a alguien que no necesita sacrificios, que no necesita todo lo que hacíamos antes, para que siga conservando el orden del cosmos, ¿no?
podríamos mencionar algo. Ya nos quedan 2 minutos, nada más mencionar un comentario respecto rápidamente. Es eso, el empujón que necesitaban los indígenas para reconocerse otra vez, para, como decían ellos, para ver su rostro y su corazón. Eso se llama identificarse. Excelente. Pues ya nada más nos queda tiempo para despedirnos, agradecerles a todos ustedes. Gracias Jesús Hernández, gracias doctor José Luis Campos, gracias arqueólogo Eduardo Merlo. En la conducción su servidor Gerardo Valle, Toño Bravo, y en el teléfono... 5 Radio presenta Radar, el reloj de las noticias. A la víspera de Año Nuevo fallece migrante en Estados Unidos. Red Escuchas de Manhattan piden ayuda para repatriar el cuerpo de su familiar. Red. Lo que pedimos ahorita es Red. pedir apoyo al gobierno, tanto para hacer el traslado de un cadáver de Manhattan en Nueva York, que